bendecimos desde Ciudad de Guatemala a todos los hermanos que nos siguen a través de esta página, Shabbat, trayéndoles a todos pues, el mensaje del Shabbat y el mensaje de Torah necesario para nuestra edificación. Enviamos saludos cordiales, un abrazo fuerte para cada uno de los hermanos que nos siguen en la Unión Americana, en México, en Centroamérica, en América del Sur y España. Asimismo, algunos otros países en donde hay personas de habla hispana, como la familia que recién se está agregando en Salzburgo, en Austria, y así pues, hermanos por todos los lugares del mundo. Nuestro anhelo y pronto será que empecemos a transmitir estos mensajes, por lo menos ya grabados, con subtítulos en inglés. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Lo estamos por ahí planificando a manera de pues, alcanzar a otro tipo de personas ya de habla inglesa. Esta mañana yo quiero tocar un tema importante, empezando por decir que estamos en los tiempos en donde una gran cantidad de fragmentos proféticos andan circulando o volando por ahí, y cada quien los interpreta como mejor puede o como su corriente doctrinal se lo enseñe. Hoy yo intentaré estudiar la palabra profética y tratar de ir juntando los fragmentos del rompecabezas profético, yo le puedo llamar de esa manera, para tener un mejor entendimiento de lo que está sucediendo el día de hoy, tratando de quitar toda influencia religiosa y basarnos exclusivamente en Torah, por supuesto, pero basarnos exclusivamente en la cultura hebrea, que era la que prevaleció en todos los Nevi'im de Tanaj, en todos los profetas de Tanaj, prevaleció para poder sentar el concepto profético bajo la cultura hebrea y bajo ninguna otra cultura. Yo quisiera empezar esta plática esta mañana con una cita que está en Kefa Bet, o sea, en el segundo libro de Pedro, Kefa Bet, capítulo 1, verso 19 en adelante. Dice la escritura, tenemos la palabra profética muy clara, dice esta versión. Otras versiones dicen más segura. Ustedes harán muy bien en poner atención a ella como luz que alumbra en la oscuridad, lugar de tinieblas, hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana se levante en sus corazones. Primero que todo, entiendan esto. Ninguna profecía en las Escrituras es para ser interpretada por un individuo por cuenta propia. Pues nunca una profecía ha venido por voluntad humana. Por el contrario, personas movidas por el Ruach HaKodesh hablaron el mensaje de parte de Yahweh. Pues ahí está una base importante para poder platicar esta mañana. Yo quisiera empezar mencionando algo que es interesante, puesto que hace unos años se hizo una encuesta en los Estados Unidos, se hizo entre cristianos, y lo menciono porque muchos, si no la mayoría, de los que hoy están entrando a las corrientes hebreas, restaurando las raíces hebreas de su emuná, y que ahora se encuentran en corrientes mesiánicas, judío-mesiánicas,
israelitas, judaicas propiamente, o judaicas ortodoxas, etc. Todas esas personas antes estuvieron o salieron en su gran mayoría del cristianismo, tanto católico como evangélico. Entonces, por eso menciono esta encuesta, porque en ella se demostró, una encuesta grande que se hizo a todo nivel en los Estados Unidos, se demostró que el 98% de los encuestados no creían en la profecía, o bien pensaban que no era importante para su crecimiento espiritual. Lo que también fue notable en esa misma encuesta es que el 96% de los pastores evangélicos tampoco creían en la profecía. Entonces, si en el mundo cristiano pensaban así, yo no veo ninguna razón por la que hoy, en el mundo de Mashiach, no sigan pensando igual, o aún peor. Es decir, con mente aún más deteriorada y con confusión doctrinal. Porque usted mismo no me dejará mentir que en estas corrientes hay mucha diversidad y hay que saberse. No se mueve lo profético. Si casi no se mueve en lo cristiano, menos se va a mover acá, ¿verdad? Ya se viene como preparado del otro mundo, digamos, a en donde menos se habla de lo profético. Entonces, en este mundo de Torah hay una enorme cantidad de personas que han sido atrapadas, diría yo, por corrientes totalmente judaizantes, al punto que terminan negando a Yeshua como Mashiach se esperaba. A ese extremo se llega. No digamos entonces hablar de situaciones proféticas. Hay que decir esto muy claro, y es que aquellos que niegan la profecía, sin saberlo, están negando a Mashiach. Y le quiero leer una cita que es importante, que está en Gilgalut, capítulo 19, verso 10. O sea, Revelación, desde el capítulo 19, verso 10. Y dice esta porción: yo me postré ante sus pies para adorarlo, pero él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Yeshua. Adora a Yahweh, pues el testimonio de Yeshua, oiga, es el espíritu de la profecía. El testimonio de Yeshua es el ruach de la profecía, es el espíritu de la profecía. Entonces, el que niega la profecía automáticamente está negando Mashiach. Muchos malinterpretan a las profecías y piensan, por ejemplo, que sirven para ver el futuro, incluso de una manera, diría yo, ridícula. Hay personas que acuden a su profeta para que les vea su futuro, para que les diga su futuro, qué hacer en determinada situación. Todos, yo creo, conocimos personas que se movían así, ¿verdad? Que no movían un solo dedo si no se les daba una palabra profética. Y las tales personas, yo creo que en algún momento se estaban acercando a alguien que tal vez lo que tenía era un espíritu de adivinación, y no precisamente a un naví pitónico, a un naví verdadero, o un espíritu de pitonisa, ¿verdad? El espíritu de adivinación. Aunque se crea un naví, aunque no se llame así, ¿verdad? Porque en ese mundo se llamará profeta, pero nosotros entendemos que la palabra correcta es esa.
probablemente no sea un Naví verdadero. Entonces digamos que la profecía siempre será, vamos a decirlo, retroactiva, es decir, cuando leemos determinado evento profético en las Escrituras y vemos cumplirse ese evento profético en nuestro tiempo, por ejemplo, entonces comprenderemos en qué dirección de la línea del tiempo podemos estar. En otras palabras, la profecía es para poderla confirmar con los eventos que se estén viviendo y no precisamente antes de tiempo. Por eso es que todo el mundo falla cuando profetiza determinado evento, sobre todo escatológico, digamos, porque la profecía no es para eso, sino es para verla retroactiva y entonces confirmarla por el dabar de Yahweh. Cuando usted la ve cumplirse en este tiempo X, por ejemplo, determinada profecía, entonces uno puede confirmar el dabar profético. Bueno, y hay un principio de las Escrituras que haríamos bien todos en recordar y en tomar en cuenta cuando estudiemos profecía, porque nos servirá mucho para no extraviarnos. Ese principio es que todo lo primero será postrero y lo postrero será primero. Es un principio de las Escrituras que se puede aplicar perfectamente bien a la parte profética. Quiere decir que para entender el final debemos de ver el principio. Si nosotros queremos entender lo que estamos viviendo el día de hoy, deberíamos de remontarnos al principio de todas las cosas, porque ahí es en donde está el fundamento profético de lo que hoy nosotros podamos constatar que se esté cumpliendo. Otro punto importante que debemos considerar y en el cual fallamos la mayoría, esto es importante, es el pretender aplicar la palabra profética de los Nevi'im de Torah a nosotros como pueblos occidentales. De ahí que andamos, por ejemplo, buscando cómo encontrar, digamos, a los Estados Unidos en las profecías, por ejemplo, o buscando a los cristianos en las mismas. Ese, hermano, es un gran error. Tenemos que como renovar nuestro entendimiento, porque ahí creo que nos involucramos todos, que en algún momento andamos buscando pueblos occidentales que aparezcan en las palabras proféticas de los Nevi'im de Tanakh. Y es que cuando los Nevi'im hablaban del mundo, hablaban del Olam, no se estaban refiriendo a todo el mundo conocido el día de hoy, sino al mundo conocido por ellos. Esto es importante que lo tengamos claro. Es decir, las naciones que rodeaban a Israel, y si muchas naciones que estaban en los alrededores, por ejemplo, en las naciones que rodean el Mediterráneo, porque eran las únicas naciones conocidas en ese tiempo. Entonces, alrededor de eso es que los profetas hablaron. Nunca hablaron pensando en alguna nación occidental como los Estados Unidos, o Colombia, o Chile, o cualquier otro país. Las personas en general leemos la profecía, o leemos una profecía, y la queremos relacionar con alguna nación occidental o con alguna persona individual. Ya vimos que dijo Kefa que la profecía no es para una aplicación individual. Entonces debemos de contextualizar a las profecías con la línea del tiempo en la que se dieron y para quién se dieron.
para que la podamos comprender a plenitud. Entonces la palabra profética, hermano, se basa inicialmente, y esto es diríamos que es el fundamento del principio para entender el fin. La palabra profética se basa inicialmente en la lucha entre hermanos, entre dos o tres hermanos, pero se constituye eminentemente a lo largo de los siglos en una batalla que se convierte en un odio religioso, y es importante enfatizar esto, un odio religioso, y la estructura sobre la que está basada toda batalla entre los pueblos antiguos es eminentemente religiosa, y solo secundariamente por otras causas, como por luchas por territorios, por tierras, pero fundamentalmente peleas de índole religioso, conflictos religiosos. Entonces, recordemos que Kefa, hablando por el Ruach, nos dice que la profecía no es de interpretación individual, tampoco la profecía es para incapacitar a las personas, por ejemplo, decir, como Mashiach ya retorna, ¿para qué voy a hacer tal o cual cosa?, utilizando alguna palabra profética, y para eso nos puede servir bien de ejemplo Daniel, que Daniel, en la intensidad de lo que estaba viendo y de lo que se le estaba revelando, dice un texto que le voy a leer ahorita, que llegó inclusive a enfermarse luego de la intensidad de lo que estaba recibiendo desde el punto de vista profético. Pero miren cómo dice Daniel 8:27. Dice: yo, Daniel, caí dormido y estuve enfermo. Entonces me levanté y me ocupé de los asuntos del rey. Esto es como la conclusión de todo, después de todo lo que él le estaba recibiendo. Entonces dice: yo, Daniel, caí dormido y estuve enfermo. Entonces me levanté y me ocupé de los asuntos del rey. Si esto lo traspolamos a la vida de nosotros, por muy fuertes que sean las revelaciones proféticas para nuestros días, aunque nos conmuevan intensamente confirmar lo que en el Dabar está escrito y que nosotros lo podemos estar viendo en la vida real, luego del impacto que eso que veamos nos provoque, debemos de ocuparnos de los asuntos del rey. Y nuestro rey es Yeshua Elohim. A él servimos, a él adoramos y por él vivimos. Porque debemos seguir en estas actitudes hasta el fin de nuestros días terrenos. O sea, de nuevo el impacto, seguirle sirviendo a él y seguirlo haciendo hasta que todo termine, o hasta que nosotros dejemos de estar sobre la tierra. Todos los asuntos de la vida y la solución a los mismos se encuentran en Torah. Todos los asuntos de la vida están en Torah, porque Torah es la palabra profética. Pero necesitamos ser abiertos de nuestros ojos, necesitamos la luz de Torah para encontrar respuestas a las inquietudes que podamos tener. Todo esto es como un pequeño resumen, porque como lo hemos venido haciendo con otros temas, pues tampoco hoy yo no voy a querer acabar este tema, sino es como una pequeña introducción, porque en la semana siguiente yo le quiero hablar de aspectos proféticos que estamos viviendo actualmente y cómo entenderlos verdaderamente a la luz de la Escritura, para tratar de renovar el espíritu de nuestra mente y poder entenderlo de la manera correcta, y muchas veces tal vez no de la manera como la creíamos anteriormente. Entonces, tal vez toda la profecía bíblica y sus consecuencias se pueden resumir en esta cita que yo le voy a leer.
Matíahu 26:41. Matíahu 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, el ruach humano, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pareciera que esto no tiene nada que ver con profecía, pero va a ver usted que este es como que el centro real de todo lo profético. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Podemos decir, hermano, que la vida de un talmid de Yeshua es una batalla entre dos naturalezas. Aquí es donde podemos partir ya la plática. La vida de un talmid es una batalla entre dos naturalezas. La naturaleza de la carne, o bien dicho, las cosas naturales, y la naturaleza del ruach, o sea, las cosas espirituales. Entonces, en la vida de cada uno de nosotros hay una batalla constante entre lo espiritual y lo natural. Llamémosle natural más que carnal, porque a veces cuando uno dice carnal ya casi que está pensando en transgresión de Torah, o lo que se le llama pecado, pero no necesariamente tiene que ser algo malo en sí, sino es algo natural, algo humano, ¿verdad? Quitémonos por un momento el concepto de que cuando digamos carne no nos estamos refiriendo necesariamente a algo indebido, sino es a algo natural, algo propio del ser humano. Adámico. Algo adámico, exacto. Y esto lo debemos de relacionar proféticamente, esto que le estoy diciendo, desde el principio, y por eso le dije que el principio nos va a marcar el final. Y lo debemos de relacionar desde el principio con la vida de Abraham. La clave de todo evento que encontramos en las Kitvat HaKodesh, en las Sagradas Escrituras, y su relación profética, tiene su inicio en este pasaje que yo le voy a leer, y donde vamos a ver que Israel tiene un enemigo muy viejo, un enemigo desde hace mucho tiempo. Leamos el Bereshit capítulo 16 del verso 1 en adelante. Bereshit 16, 1 en adelante. Y dice: y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: he aquí que Yahweh me ha impedido tener hijos, llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai, y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, o de Kenán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y él se llevó a Agar y ella concibió, y cuando ella vio que había concebido, empezó a mirar con desprecio a su señora. Mire desde dónde empieza ya el conflicto. Una egipcia empieza a ver con desprecio a una hebrea. Hasta aquí no se puede decir judía, porque no existía eso todavía. Una mujer hebrea. Y Sarai dijo a Abraham: recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue Yahweh entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai: mira, tu sierva está bajo tu poder,
haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai la trató muy mal y ella huyó de su presencia. Y mire la actitud también de Sarai. Ante el desprecio que la otra le provocaba, Sarai la empezó a tratar muy mal. Aquí empieza ya el conflicto de los siglos, digamos, aunque ese es un dicho adventista, es el conflicto de los siglos. Bueno, y el malaj entonces, sigamos leyendo, y el malaj de Yahweh la encontró junto a una fuente de agua en el Midbar, en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y él le respondió: huyo de la presencia de mi señora Sarai. Y el malaj de Yahweh le dijo: vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Fíjense la orden que le da el malaj: vuélvete a una egipcia, ¿verdad? Vuélvete a tu señora, a una hebrea, y sométete a su autoridad. El malaj de Yahweh añadió: multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. A ella le da una promesa profética. El malaj de Yahweh le dijo además: he aquí, has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás por nombre Ismael, o Ismael, porque Yahweh ha oído tu aflicción. Y él será un hombre indómito como un asno salvaje. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y él habitará al oriente de todos sus hermanos. Y Agar llamó el nombre de Yahweh que le había hablado. Y Agar llamó el nombre de Yahweh que le había hablado. Tú eres Elohim que ve, porque dijo: estoy todavía con vida después de haberle visto. Por eso se llamó a aquel pozo Beer Lahai Roi. Aquí está entre Cades y Gerer. Y Agar le dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Y Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Dejemos ahí. Bueno, miren entonces, hermanos, este pasaje, o hermanos que nos siguen por la vía del internet, este pasaje es la clave de todo el conflicto que Israel ha tenido a lo largo de toda su historia. Es el principio de todo. Primero veamos que el malaj le dice de una vez, y antes que naciera el hijo de Agar, cómo es que habría de llamarlo, y le dice que habría de llamarlo Ismael. Ismael significa Elohim presta atención. Eso es lo que significa la palabra Ismael. Elohim presta atención. Le dice una verdad profética que nosotros el día de hoy, hermano, podemos confirmar. Multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. Y en la actualidad hay en todo el mundo, fíjese, según la última encuesta de este año, del 2014, que se hizo en el mes de marzo, en todo el mundo hay 1.600 millones de musulmanes que tienen su raíz en Ismael. Miren la promesa que el malaj le dio a Agar. Le dice: multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. Y la encuesta reciente que le digo dice que en todo el mundo hay 1.600 millones de musulmanes. Contra 10 millones de judíos, O de árabes. Sí. o árabes. Árabes, pero musulmanes en general, ¿verdad? Islam. Otra verdad importante que la confirmamos hoy es que el malaj le dice que Ismael sería un asno salvaje. Eso es importante de analizarlo por un momento. Fíjese que aquí la palabra salvaje, perdón que se me olvidó, es
Pere en hebreo. Pere, P-E-R-E. Que significa asno salvaje o correr salvajemente. Entonces, si analizáramos un poquito, si nos vamos a una enciclopedia, podemos encontrar que el asno salvaje es un tipo de burro que habita en los desiertos de Oriente Medio y de Asia. Es un animalito muy veloz, recorre grandes distancias sin beber agua, le gusta moverse por las noches, son animales muy valientes y muy fuertes y que no huyen fácilmente ante el peligro y que además son muy inquisitivos, es decir, les gusta husmear e investigar para luego actuar. Y es lo que hace el asno salvaje, y eso lo hace el animalito. Pero es que no le digo por gusto que iba a ser un asno salvaje Ismael. Además marcan muy bien su territorio. Y mire, otra actitud de los asnos salvajes es que aceptan a otros animales en su territorio, pero los miran como subordinados a ellos. Entonces aquí ya podemos nosotros entender, si extraemos el significado literal de las actitudes de un asno salvaje, es que si lo vemos en el mundo del Islam, se cumple este aspecto profético, porque se mueve muy bien en territorio desértico, atacan furtivamente casi siempre de noche, aceptan a otros en sus comunidades, pero los miran como inferiores a ellos, porque ellos se consideran los primogénitos. Para ellos Ismael es el primogénito, para ellos no fue Isaac el primogénito. Legalmente. No, bueno. Pero es que el Eterno decidió que el primogénito era Isaac. Sí. Y consideran a todo el mundo como infieles. Ellos a todo el mundo los consideran infieles y dignos de muerte. Al ser infiel lo consideran digno de muerte. A causa de cómo se dio el hijo a Ismael. Ajá. A causa de cómo fue. Entonces vea usted que no fue por gusto que le dijo que iba a ser un asno salvaje, ¿verdad? Porque el asno representa perfectamente bien el carácter del Islam. Incluso el Melech David, en un tejilín, deja plasmado el sufrimiento que le provocó a él vivir con ismaelitas. Le voy a leer el pasaje por todo el tejilín, porque es un tejilín corto, que por cierto es el inicio de los cantos de ascenso del Shir Hamalot, el tejilín 120. Se lo leo. Dice: un Shir Hamalot. Clamé a Yahweh en mi angustia y Él me respondió. Rescátame, Yahweh, de labios que hablan mentiras y de la lengua llena de engaño. ¿Qué tendrá Él reservado para ti, lengua engañosa? ¿Qué más te hará Él a ti? Flechas agudas de guerrero con carbones al rojo vivo de un árbol de retama. Qué desgraciado soy yo, que soy extranjero en Mesec, que tengo que habitar entre las tiendas de Kedar. He tenido que habitar demasiado tiempo con aquellos que odian el Shalom, aquellos que odian la paz. Yo estoy completamente a favor de la paz o a favor del Shalom, dice David, pero cuando hablo, ellos se disponen siempre para la guerra. Pero está hablando de que él estaba en Kedar. ¿Y quién es Kedar? Pues la escritura misma nos dice en Bereshit que
que Kedar era uno de los hijos de Ismael. Le leo la cita, dice: y estos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados por el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, después Kedar, y sigue la lista. Son 12 hijos los que tuvo Ismael. 12, igual que Jacob. Es como un espejo. Es como un espejo. Pero el segundo era Kedar. Y aquí está diciendo David que él se encontraba habitando en las tiendas de Kedar y que era donde sufría, porque él deseaba la paz, pero con los que estaba siempre deseaban la guerra. ¿Verdad? Entonces, Kedar, ya le dije que era hijo de Ismael, y de Ismael, pero sabemos que viene del Islam el día de hoy. Y todos entendemos y sabemos hoy que Ismael odia el shalom, odia la paz. Solo viven siempre disponiéndose para la guerra. Sí. Así es exactamente el Islam de hoy. O sea que el carácter ya marcado que lo llevan ellos en su ADN, y lo traen desde Ismael en el ADN, la agresividad, la violencia y el no gustarles la paz. Así fueron marcados desde su padre. Esa es su esencia, y la Torá nos muestra que la esencia de algo no se puede cambiar. O sea que no hay manera diríamos que no hay manera de pacificarlos. No hay manera de pacificarlos, ya está en su ADN. Ellos siempre van a buscar la guerra, y el Islam siempre va a buscar la guerra. Cuando pretenden hacer pactos de paz, son condicionados siempre, porque detrás siempre ellos tienen la intención de atacar. Y eso es un asno salvaje. Entonces Abraham, en algún momento, preocupado por su hijo Ismael, le dice a Yahweh esto. Veamos en Bereshit 17, 18. Miren qué interesante esto, porque esta es la base profética de todo, de toda la escritura. Bereshit 17, 18. Abraham dijo a Elohim: si solo Ismael pudiera vivir en tu presencia. Recuerda que era su hijo, ¿verdad? Elohim respondió: no, pero Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo, y tú lo llamarás Yitzhak, que significa risa. Yo estableceré mi pacto con él como pacto perpetuo para su simiente después de él. Pero en cuanto a Ismael, yo te he oído, yo le he bendecido. Oiga, que entonces Ismael es un pueblo bendecido. Yo le he bendecido, y yo lo haré fructífero, y le daré mucha simiente. 12 príncipes engendrará. Son los 12 hijos. Lo que decía el hermano. Es el espejo, ¿verdad? Jacob tuvo 12, Ismael tuvo 12 hijos. Y yo lo haré una gran nación. Esto es importante. Yo lo haré una gran nación. Va a ver usted la diferencia. Ismael tuvo 12 hijos, pero nunca llegó a ser multitud de gentiles. Meroboim, como sí se lo dijo a Efraín, que venía de la línea de Isaac y que llegó a poblar toda la tierra. Ismael llegaría a ser una gran nación. ¿Cuál es esa? El Islam. Una gran nación. En cambio, de los lomos de Isaac, iba a salir en algún momento Efraín, y Efraín llegaría a poblar toda la tierra. Muy distinto, ¿verdad? En cambio, la promesa que le dan a Ismael es que solo una nación, y esa nación es el Islam.
Y recuerdas que le dije que aquí la batalla es religiosa. El Islam es un movimiento eminentemente religioso, que ya después tiene sus bases ya propiamente políticas y de guerra, pero en su base es religiosa. Entonces Shaul en el Brit Hadashah hace mención de esta disputa sin fin, hermano, porque es una pelea sin fin entre Isaac e Ismael, es decir, entre judíos y musulmanes. Y dice en Galut-Yah 4:28, ustedes, hermanos, como Isaac, son los hijos a los que se refiere la promesa de Yahweh. Pero ahora, como antes, el nacido de acuerdo a la carne persiguió al nacido conforme al Ruach. Así también es ahora. Y pasemos los 2000 años de lo que dijo Shaul, sigue siendo todavía igual. Que en el fondo es, como le dije, la pelea entre dos naturalezas, entre la carne y el espíritu. Entonces, cuando nosotros tenemos actitudes carnales o naturales, estamos teniendo actitudes ismaelitas. Y cuando tenemos actitudes espirituales, estamos teniendo actitudes de Isaac. Contrario a como lo teníamos, lo habíamos entendido. Sí, como te dije, aquí vamos a verlo de una manera muy distinta como lo vimos en la cristiandad. Ya entra el Islam y Es una alegoría. Es una alegoría, exacto. Ahora bien, hermano, como si fuera poco el fastidio que Ismael le ha hecho siempre a Israel, cuando de hecho son una familia estrecha, porque recuérdense que son medios hermanos, hijos de un mismo padre, pero no de una misma madre. Encima de eso viene a sumarse otro conflicto familiar, porque aquí es un conflicto entre familias. Eso es lo que hay. Por eso le dije, quitémonos de la cabeza que estamos pensando que nosotros como pueblos occidentales tenemos que ver en esto. No, hermano, la palabra profética es eminentemente entre familias. Y el primer conflicto familiar fue entre Isaac e Ismael. Pero ahora se agrega otro elemento familiar de los descendientes de Abraham, y en este caso ya involucramos a Jacob. Primero era Isaac con Ismael, ahora involucramos a Jacob, nieto de Abraham. Y leamos en Bereshit 25:20. Bereshit 25:20. Isaac tenía 40 años cuando él tomó a Ribca, o Rebeca, ¿verdad? Ribca, la hija de Betuel, el aramí de Padan Aram, y hermana de Labán, el aramí, para ser su esposa. O sea, Isaac tomó a Rebeca como esposa. Isaac oró a Yahweh por su esposa porque ella era estéril. Yahweh escuchó su oración y Ribca o Rebeca concibió. Los hijos peleaban el uno con el otro dentro de ella, tanto que ella dijo, si va a ser así conmigo, ¿por qué me ocurre esto a mí? Así que ella fue a consultar a Yahweh, quien le respondió, oiga, hay dos naciones en tu vientre. Desde el nacimiento ellos serán dos pueblos rivales. Uno de estos pueblos será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando el tiempo de dar a luz vino, había gemelos en su vientre. El primero en salir era rojizo y cubierto por todos lados de pelo, como una piel, y lo nombraron Esaú, que significa completamente formado, esto es, teniendo pelo ya.
Cuando nació ya era velludo, peludo. Entonces su hermano emergió con su mano agarrando el calcañal de Esaú. Así que fue nombrado Jacob, que significa el que agarra el calcañal, el que suplanta también. Isaac tenía 60 años de edad cuando ella los tuvo. Esperanza para los que tenemos 60 años. Yo tengo. Vos levantar la mano. Palmita. Ya sí. Algo, hermano, algo que nos servirá mucho para entender más sobre la profecía de este tema es saber entonces que Esaú es Edom. Miren que aquí agregamos un elemento más en la batalla profética, pero siempre sigue siendo entre familias. Edom es un pueblo insolente, fiero contra Israel. Por eso está decretada una destrucción para él. Y le voy a leer, antes de hablarle de Edom, una profecía que está en Jeremías, en Irmayahú, o sea, Jeremías 49:15. Y no son ganas. Vas a ver. Jeremías 49:15 dice: yo te he hecho la menor entre las naciones, el más despreciado entre los hombres. Tu insolencia se ha levantado contra ti, la fiereza de tu corazón ha hecho huecos en las rocas. Tú haces tu casa en las hendiduras de las rocas, en lo alto de las montañas. Pero si aún hicieras tu nido tan alto como las águilas, de ahí yo te arrastraré hacia abajo, dice Yahweh. Edom se convertirá en objeto de horror. Todos los que pasan silban contra ella, se burlan. Bueno, entonces miren, cuando Moshe sacó a Israel de la tierra de Misraim, quiso entrar en diálogo con el rey de Edom, lo llevan en el desierto, para que lo dejara pasar por ese territorio. Le leo el pasaje, está en Bamidbar 20:14, Números 20:14. Dice: Moshe envió mensajeros desde Cades al rey de Edom. Esto es lo que tu hermano Israel dice: tú sabes que todas las aflicciones por las cuales hemos pasado, y ahí sigue el diálogo, pero el asunto es que Moshe lo que quería es que Edom le permitiera pasar por su territorio. Pero los edomitas se endurecieron y se negaron a aceptar que su hermano Jacob pasara por su territorio. Era su hermano. Se negó a que pasara por el territorio. Entonces dice el verso 18 de 20: pero Edom respondió: ustedes no pasarán por mi tierra. Si lo hacen, yo saldré contra ustedes con la espada. Por eso Yahweh, hermano, se enojó contra ese pueblo y decretó su destrucción. Y vea usted en Ezequiel 25:13, dice de esta manera: por lo tanto Yahweh dice: yo extenderé mi mano sobre Edom y eliminaré ambos, tanto sus humanos como sus animales. Yo la haré una ruina, desde Temán hasta Dedán morirán por la espada. Además, yo pondré mi venganza sobre Edom por medio de mi pueblo Israel. O sea, el Eterno va a usar a Israel como vehículo para vengarse de Edom. Ellos tratarán a Edom de acuerdo a mi ira y a mi furia, y ellos conocerán mi venganza, dice Yahweh Elohim. Pero va a ver usted quién es Edom. Entonces acá, hermano, nos aparece un aspecto importante y que hay que tratar de comprender, porque muchos dicen que Edom es parte del pueblo musulmán, es decir, del Islam.
¿Qué? Y otros dicen que Edom es Roma y por lo tanto también es parte del cristianismo. Así es como está clasificado. ¿Verdad? Y por supuesto, si es parte del cristianismo al principio católico, con el paso de los siglos también pues, formó parte el cristianismo protestante, que después se llamó evangélico, y que también entraría en el grupo espiritual de llamarse Edom. En este punto podría decir, hermano, yo podría decir que ambas posturas son correctas. Yo voy a tratar de explicárselas muy brevemente. Bueno, para comprender un poco más sobre el destino de Edom, debemos recurrir a libros como el Sefer HaYashar. Usted sabe que es un libro aceptado, mencionado en la escritura, ¿sí? Inclusive era un libro que estaba como parte de la biblioteca del templo, y cuando en el año 70 el templo fue destruido, ese libro fue sustraído y al final de los años apareció en Sefarad, apareció en España. Algún soldado romano se lo había llevado y lo fue a terminar apareciendo en España el libro. Pero es un libro real, es reconocida su texto. Bueno, pues en el libro del Sefer HaYashar, en el capítulo 90, de los versos 8 y 9, dice de esta manera: y los hijos de Quitim reinaron sobre Edom, y Edom fue bajo la mano de los hijos de Quitim, y se convirtió en un reino desde ese día. Y desde ese tiempo ellos ya no pudieron alzar sus cabezas, y su reino se convirtió en uno solo con los hijos de Quitim. Edom, ¿verdad? Se unió con Quitim y llegaron a ser un solo reino. Y en el mismo libro de Yashar se identifica a los hijos de Quitim como a los romanos. Le voy a leer la cita. Está en Yashar, el capítulo 10 y verso 16. Ahí está. En el libro de Yashar. Y dice: y los hijos de Quitim son los Romim, que viven en el valle de Canopia, junto al río Tibeú. Ese río Tibeú es el río Tíber. Le vuelvo a leer: y los hijos de Quitim son los Romim, que viven en el valle de Canopia, junto al río Tibeú, que traducido es el río Tíber. Entonces los Romim son los romanos. Y esto se deduce con facilidad, puesto que el río Tíber es el que recorre toda Roma. Entonces los Quitim son los romanos, y los Quitim se unieron con los de Edom y llegaron a ser uno solo. Es el imperio romano. Ahora bien, hermano, ¿cómo? Ya voy a ir terminando porque dije que es un tema corto, para no abrirlo mucho y que lo vayamos asimilando. Otra semana seguimos. ¿Cómo podemos amarrar a Edom, que es Roma? ¿Cómo lo podemos amarrar con el Islam? Porque hay muchas corrientes que dicen que Edom es musulmán, es el Islam. Y no dejan de tener razón, le dije, las dos corrientes son reales. Ya le mostré la primera, y es que Edom se unió con Quitim, se volvió un solo reino. Pero ahora, ¿cómo podemos amarrarlo con el Islam? Bueno, tenemos que recordarnos que la estatua de Nabucodonosor, efecto de pregabalina, bueno, la estatua de Nabucodonosor, que usted sabe que representa a los reinos que en su momento gobernarían las naciones de aquel tiempo. Por ejemplo, sabemos que la cabeza de la estatua era de oro y representaba a Babilonia. Los brazos y el pecho eran de plata y representaban al imperio medo-persa.
el vientre era de bronce y representaba al imperio griego, las dos piernas eran de hierro y representaban a Roma. Y aquí paremos un momento, ya no le voy a hablar de los pies porque eso es lo que va a seguir la otra semana, pero quedémonos con las dos piernas. La estatua tenía dos, no solamente tenía una, y las dos eran de hierro y representaban a Roma. Esto nos está indicando proféticamente que Roma se dividiría en dos partes. La Roma del occidente, que iba a tener su sede en Roma y con el paso del tiempo en el Vaticano, pero en Roma principalmente, quedémonos ahí en Roma. Y la Roma oriental, con sede en Constantinopla, lo que hoy es Turquía. Entonces usted ve que Roma tiene dos partes: una Roma occidental, eminentemente católica, y una Roma oriental, la cual llegó a ser islámica. Entonces Roma no podemos decir que nada más es católica. Si nos quedamos en el espíritu, en el ruaj espiritual de Roma, Roma es islámica también, porque tenía una parte islámica y una parte católica, digamos, occidental. Si no entendemos eso, entonces es que ahí es donde nos confundimos. Le decía yo que la Roma, una pierna entonces era occidental, Roma, la ciudad de Roma, y otra pierna era oriental, Constantinopla. ¿Por qué se llamó Constantinopla? Porque la fundó Constantino en el siglo III. Usted sabe, Constantino, el fundador del movimiento católico romano. Esa es la bestia espantosa y terrible que vio en la visión Daniel. Sí, no me quiero adelantar porque ese va a ser parte del tema que sigue después. No te apures, después lo vamos a quedar para allá. Entonces Constantinopla es lo que hoy es Turquía. La historia nos dice que posteriormente Constantinopla fue tomada y fue gobernada por el Imperio Otomano, donde empezó a tomar auge el Islam. Ahí dejó de ser ya entonces gobernada por Constantino y de corriente católica, y cuando la subyugó el Imperio Otomano, esa Roma empezó a islamizarse, pero desde el punto de vista espiritual siguió siendo Roma. Por lo tanto siguió siendo Edom, porque era Kitín, la unión de Kitín con Edom. ¿Sí me voy a entender? Sí. Ojalá que los hermanos que nos siguen por internet también. Claro. Comparando. Por eso es fácil comprender, hermano, la estrecha afinidad que tiene religiosamente hoy la religión católica proveniente de Roma con el Islam. Y pues, Incluso una de las hijas de Mahoma, y usted debe saber que Mahoma se casó con una mujer católica, una de las hijas de Mahoma se llamó Fátima, y ellos la veían y la ven como una virgen. Y por el lado católico, por el lado del catolicismo romano, ellos tienen también su Virgen de Fátima. Entonces Fátima es un vínculo muy fuerte de estrechez entre el Islam y el catolicismo. Hasta el día de hoy, Fátima para los musulmanes es una virgen. Y eso solo es una de las muchas, ¿cuál es la palabra? Similitudes, digamos, o características similares que tiene el Islam con el catolicismo. Es un tema apasionante hablar sobre eso, se lo hablaré otro día, pero es que casi que es igual. Pero es que es porque Roma oriental era el espíritu de Edom, exacto. Entonces puedo decir, hermano, para ir terminando, que Edom es hoy tanto Roma con su cristiandad
como también el Islam con su religión musulmana. De Edom viene el pueblo filisteo, y el filisteo es conocido hoy como el pueblo palestino. De las islas negras. Hoy Edom habita en la franja de Gaza y es parte, tanto está en la franja de Gaza como en parte del territorio de Jordania. Ahora, digamos esto, Hamas, que es la facción terrorista, ¿verdad?, de Gaza, de los palestinos, Hamas es edomita. Y a quien decidió Yahweh utilizar para derramar, y la pregunta sería, ¿y a quién decidió Yahweh utilizar para derramar su ira contra Edom? Israel. A Israel. Ya lo leímos en la profecía. Por eso vemos como cuando Israel es atacada por los palestinos, inmediatamente Israel arremete con violencia contra ellos. Pero es que ya está en el ADN también de ellos, proféticamente, que ellos serían los que de parte de Yahweh se levantarían en ira contra Edom. Estaba ya escrito, como le digo, proféticamente desde Yehezkel. Profetizando el Naví Abdías, dice contra Edom esto, Abdías 1:10: por la violencia contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. Aquí la palabra, por cierto, mire que la profecía dice por la violencia contra tu hermano Jacob. Le está hablando a Edom, a Esaú, pues, que es Edom, ¿verdad? Bueno, pero mire, la palabra violencia aquí en hebreo, sí, es una gran sorpresa como me la llevé yo. Violencia H2555 del hebreo es jamás. En hebreo la palabra violencia es jamás. Por la jamás contra tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. Con H, jamás. Jamás con H. Sí, o sea, en casa, cabrón. Que violencia y jamás significa literalmente violencia, mal, ganancia injusta, daño violento, golpe al mentón. Israel significa prevalecedor, vencedor. Es interesante. O sea, está profetizada la palabra jamás como un movimiento violento. ¿Qué número es? Es Abdías 1:10. 10, 1, 10. Abdías 1:10. No, pero ¿qué número es? Strong. El Strong es 2555. Entonces el grupo terrorista de los palestinos jamás, hermano, está profetizado en Tanaj. No es casualidad, ellos ya no le puedo así, pero es que era el cumplimiento de la profecía. No creo que ellos hayan dicho, está escrito esa palabra y agarrémosla. No, ellos, que se cumple la palabra. Bueno, yo concluyo acá esta primera parte diciendo, a manera de resumen, que el conflicto que encontramos en las Escrituras, hermano, es un conflicto familiar entre Isaac y Jacob en contra de sus hermanos Ismael y Esaú. Segundo, yo puedo concluir que la profecía bíblica, y quiero insistir en esto, no habla de todo el mundo. Los Nevi'im, cuando escribieron, no tenían en mente a ningún país existente en Occidente, pues no los conocían, o no existían los países. Por ejemplo, no pensaban en los Estados Unidos, aunque no cabe duda que países occidentales han sido usados por el Eterno para el cumplimiento de su palabra. Pero en aquel momento, en la mente de los profetas, no estaban los países occidentales para profetizar.
Porque hay gente, yo mismo en algún momento me preguntaba, ¿y dónde estarán los Estados Unidos en la Biblia? ¿Y quién será? No es nadie, hermano, porque Dios no andaba pensando en ellos. ¿Ya? Aquí el conflicto es entre tres familias: Jacob, Ismael, Esaú, y nadie más. Y de ahí emana toda la profecía bíblica escatológica, porque el conflicto se va a dar allá. Esto nos puede dar un poquito de tranquilidad en lo que hablábamos al principio antes de la plática. Nosotros estamos tan lejos del conflicto que entraríamos en esta cita que le voy a leer, con la cual termino. Pero antes le quiero decir que nadie que no sea de la línea de sangre antes mencionada entra en la profecía bíblica. Por eso, para entender la profecía tanto de Tanaj como del Brit Hadashah, debemos pensar en función de estos pueblos, pues alrededor de ellos se relacionan todos los eventos proféticos, aunque sus conflictos familiares terminen por afectar hoy a todo el mundo conocido, incluyéndonos, pero eso ya es por efectos secundarios, por ejemplo, por los efectos económicos que los conflictos religiosos entre ellos trae a todas las naciones. Ya nos alcanza a nosotros, ¿verdad? Ya la situación económica, el petróleo, etcétera, pero el conflicto inicial es allá, que ahora pues como por un efecto dominó, no alcanza a todo el mundo, pero no metamos a todo el mundo en la profecía porque no está. El lío es allá, en Oriente Medio y sus alrededores. Tan cierto es esto que muchos pueblos que viven muy lejos del centro de los conflictos, que va a ser Oriente Medio y tal vez parte de Europa, esos países que viven, o nosotros que vivimos tan lejos, no seremos afectados por los mismos conflictos tan fuertes como va a ser allá. Y de ellos nos habla el Naví en parte, de parte de Yahweh. Miren, con esto sí termino, pero es interesante. Isaías 66, del verso 18 para adelante. Isaías 66. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. El tiempo está viniendo cuando yo recogeré y juntaré a todas las naciones y lenguas. Ellos vendrán y verán mi gloria, y yo les daré una señal. Enviaré a algunos de los sobrevivientes a la nación de Tarshish, Pul, Lun, estos son arqueros, Tubal, Grecia y costas más distantes, donde ellos ni han oído de mí, ni han visto mi gloria. Ellos proclamarán mi gloria entre estas naciones, y traerán a todos sus hermanos de todas las naciones como ofrenda a Yahweh, en caballos, en carruajes, en furgones, en mulos, en camellos, a mi monte Kadosh, Jerusalén, dice Yahweh. Así como los mismos hijos de Israel traen sus ofrendas en vasijas limpias a la casa de Yahweh, yo también tomaré Kohanim, o sea, sacerdotes, y Levim, o sea, levitas, tomaré sacerdotes y levitas de ellos, dice Yahweh. ¿De quiénes? De los que viven bien lejos, que nunca han oído su gloria. Amén. Nosotros. Entonces, de esos pueblos lejanos, Él va a tomar sacerdotes y levitas. Porque así como los nuevos cielos y la nueva tierra que yo hago continuarán en mi presencia, dice Yahweh, así también su simiente y el nombre de ustedes continuará. Todos los meses, en Rosh Chodesh, que fue ayer, ¿verdad? O sea que va a continuar. Rosh Chodesh. Todos los meses en Rosh Chodesh y todas las semanas en Shabbat, todos los vivientes vendrán a adorar en mi presencia, dice Yahweh. Entonces, hermano, hoy tal vez no, porque casi nadie se acuerda del Rosh Chodesh, pero en el Atid Labó
en la era milenial, tanto en Rosh Chodesh como en Shabbat, tendremos que subir a adorar delante de la presencia del Eterno. Y siguen los apellidos. Amén. Bueno, yo quiero terminar acá, hermano, y en temas futuros vamos a seguir tocando esto para tratar de tener una visión profética de los días que están por venir y el orden en que habrán de ocurrir los eventos que van a terminar confluyendo con la venida de nuestro Adón Yeshua HaMashiach a la tierra a instaurar su Malkut, para hacerlo en Jerusalén. Bueno, Que el Eterno nos dé mucha sabiduría, entendimiento para poder comprender esto, porque es la base de poder entender después toda la profecía actual y entender quién es la bestia y entender las cabezas, los cuernos, las coronas, todo lo que habla de Ángel Caluz, que de eso quiero tocar las semanas que vienen. Pero si no ponemos esta base para entender que sobre esta base es que se habla de toda la profecía de Apocalipsis, entonces vamos a estar metiendo, perdona la expresión popular, rollos que no tienen nada que ver en la profecía bíblica, y por eso que todo el mundo nos confundimos. Insisto, y con eso termino, la profecía es exclusivamente alrededor de Israel y los conflictos con sus familiares. De ahí emana todo el conflicto. Nosotros como pueblos occidentales pues somos alcanzados y hoy modernamente de alguna manera influimos o somos parte de lo que el Eterno usa para que se cumpla lo que allá va a pasar. Pero primariamente no tenemos nada que ver en el libro de él. Así que no andemos buscando que por dónde estamos nosotros, que dónde está la cristiandad esto, que en dónde está X país. No está. Todo lo que vamos a leer es pueblos alrededor de Israel y conflictos alrededor de estas familias, y eso lo voy a demostrar en las semanas siguientes cuando ya estudiemos detenidamente la profecía del último tiempo. Amén. Amén. Nos despedimos, hermanos, se nos han seguido este día. Hoy, por cierto, es el primer día del 8º mes. Rosh Chodesh terminó ayer, pero hoy es el primer día del 8º mes. Si lo ponemos con el calendario judío, es el año 5775. Y si lo ponemos con el calendario lunar, es el año 5996. Si lo vemos bajo ese calendario y sabiendo que solo son 6000 años, pues hago sus números para saber cuántos años nos podrán quedar antes de que nuestro Adón retorne. Y si los ponemos por los números del calendario judío, pues nos queda tiempito todavía. Pero siempre estamos muy cerca ya de los eventos finales. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y nosotros y nos traiga shalom. Que bendiga la obra de nuestras manos y que todo lo que hagamos sea para bien. Conforme nosotros nos propongamos en nuestro corazón meditar en Torah de día y de noche y poner por obra sus mandamientos, porque solo así prosperará nuestra alma y nuestro cuerpo tendrá salud.